desamparo total en este tu 8º aniversario aquí en el Complejo Santa Rosa. Sí, sinceramente, noche inolvidable, una noche donde se quedará aquí en mi mente y en mi corazón para siempre. Ñaña, hablamos un poquito del accidente que tuviste, conversamos, pasaste un momento difícil, conversamos, pero ya has superado un poquito ese susto, ¿no? No te lo deseas a nadie como nos dijiste. Sí, no deseo a nadie esta tragedia. No, fue leve, gracias a Dios no fue un accidente fatal. Bueno, recuperándonos porque regresando ya vamos a hacernos llamar el ánimo y curar el golpe que hemos tenido, la gran mayoría de todos. Cuando conversamos me contaste que quedaron al borde de un precipicio y que papá lindo, tu mamita y tu hermanita han estado ahí en ese momento, que así lo has sentido. Bueno, yo sentí que eran los últimos segundos que era para mí, o sea, pensé que ya no, que era mi final. Y yo decía que sea la voluntad del Señor, y en mi mente se vino la imagen de mi mamá y de mi hermanita, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo porque cuando me chanqué de la cabeza sentí que veía la ventana y se veía un abismo abajo y tenía muchísimo miedo caer más abajo. Para cerrar ese capítulo triste, ¿qué le dirías a aquellas personas que dicen que todo ha sido armado, que no sé qué, que el otro, que han puesto en duda algo que tan trágico, ¿no? Aquellas personas que han dicho que lo han tomado como una broma, lo han tomado como una burla, y sinceramente no siento nada, ni un resentimiento contra esas personas. Lo único que puedo decir es que nadie está libre de nada, y bendiciones para todos. Creo que lo mejor que me ha podido pasar es esta noche que hemos tenido como aniversario. Eso quería decirte.